Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta nuevamente por acá, Rocío Córdoba, en este tercer episodio de Legalmente Hablando, esta nueva temporada. Hoy traigo otro invitado de lujo, el licenciado Boris Molina. Don Boris tiene una alta experiencia en temas de seguros a nivel general, aparte de que es también abogado en temas constitucionales, penales, bueno. El currículum de Boris es extremadamente largo, extenso y sumamente profesional. Boris, muchísimas gracias por sacar este ratito hoy para venir aquí conmigo. Yo muy contento, Rocío, de estar acá. De verdad que usted ha hecho de la profesión algo muy maravilloso porque usted informa, enseña, acompaña y a la gente le encanta su forma de expresarse y yo creo que eso le hace muy bien a toda la profesión. Ay, muchísimas gracias. Boris, hoy quiero que hablemos de seguros. Usted es la persona ideal para eso y quiero que hablemos de esos detallitos que como usuario, yo como usuario te voy a decir las trabas que he tenido cuando he tratado de aplicar una póliza. Yo traigo aquí varias preguntitas para usted, para que usted me vaya diciendo. Boris, voy con la primera de una vez. ¿Por qué cuesta tanto que un seguro pague cuando uno tiene un accidente de tránsito? Bueno, no debería costar, ¿verdad? Porque usted y cualquier persona usuaria de los servicios, cualquier consumidor de seguros, compra un seguro para que el día que lo tenga que usar, lo pueda usar, ¿verdad? Lamentablemente, algunas compañías de seguros se han encargado de darle esa mala atmósfera, ¿verdad? Y entonces todo el mundo tiene así como una idea general de que el seguro se hizo más bien para no pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué gracia tiene estar pagando por algo que cuando se necesita no se usa? Bueno, y es que ahí es donde yo te comentaba que yo te iba a contar el caso especial que tuvimos nosotros en el año 2014, que de hecho es un testimonio eso para nosotros. Tuvimos un accidente muy fuerte. Mi esposo iba con un cliente, el dueño del carro, y mi persona. Íbamos en un carro que yo no sé mucho de carros, pero era un BM 320, yo no sé, un carro que andaba hasta los plásticos todavía, recién salido de agencia, un carro que se había cancelado de contado y demás. Pues bueno, se dio un choque, fue bastante fuerte, como te digo, es un testimonio para nosotros y los tres quedamos en cama. ¿Ok? Al tiempito, ya cuando estábamos un poquito mejor, vienen y nos hacen entrevistas, Boris, a ver qué pasaba con el accidente. Y el muchacho que se encargaba a hacer esas entrevistas, Boris nos dijo directamente, este accidente fue montado por ustedes, seguro queríamos matarnos los tres, fue montado por ustedes para que cobrar el seguro. Y el carro se había pagado de contado, o sea, ¿verdad? Entonces, ahí son esos detalles, Boris, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso es algo, Rocío, de lo que yo más he luchado para que se erradique, porque fíjese usted que han introducido una forma de investigación en materia de seguros que yo no sé, yo creo que estos muchachos ven demasiadas películas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que, en serio, primero tratan al usuario, al consumidor de seguros, como si fuera un delincuente. Así es. Segundo, se inventan unas historias, ¿verdad? Una cuestión que atenta contra toda lógica y racionalidad. Lo que usted está diciendo es así, o sea, ¿quién en su sano juicio va a planificar un accidente en el que salga trasquilado, pueda perder hasta la vida para cobrar un seguro? O sea, hay tipos, por ejemplo, que se han encargado de provocar accidentes de tránsito, se le tiran a un carro y entonces van y cobran un seguro de gastos médicos, etcétera. Pero lo hacen de una forma, digamos, muy rudimentaria en el sentido de que las consecuencias no van a ser pegaditas a la muerte, como dicen. Pero el caso tuyo es el caso de un montón de gente. O sea, que tienen un accidente verdaderamente grave, están en peligro de muerte y tras de eso, cuando van a cobrar el seguro, les dicen que montaron eso. Eso de verdad es frustrante. Yo creo que la gente tiene que tomar acciones también contra esto. Me parece que han fallado las aseguradoras en creer que por tener a un intermediario de esa forma, filtrando, por decirlo así, los casos en las investigaciones, ellos van a tener mejores y mayores relaciones con los usuarios o con los consumidores, y realmente no es así. O sea, imagina que yo siempre pongo en son de mofa
un caso que es de la vida real, ¿verdad? Que esta persona que hace la investigación, como vos decís, llega y dice, mire, ese vehículo está comprobado que iba a alta velocidad y era una velocidad temeraria. Y entonces yo le digo, no, ese vehículo iba a 56 kilómetros por hora. Y entonces me dice, ¿usted cómo sabe eso? Le digo, porque usted proveyó un video que es en el que usted dice que iba a velocidad temeraria. Le digo, yo agarro ese video, veo un poste aquí, veo un poste allá, me voy al lugar de los hechos, están a 100 metros, y entonces es una ley física muy simple, distancia, tiempo, eso nos da la velocidad. Correcto. Le digo, entonces, si usted, que se supone que es un profesional en la materia, supiera una regla de la física tan elemental, se daría cuenta que ni siquiera hay que batear, podemos decir con precisión absoluta a qué velocidad iba ese vehículo. Pero lamentablemente, entonces, dicen cosas sandeces tan grandes como esta. Usted que también ejerce el notariado, llegan y le toman la declaración a un sujeto que le dicen literalmente Goofy, ¿verdad? O sea, no le ponen el nombre. Entonces, en declaración jurada de Goofy, él dice tal y tal cosa. Y resulta que entonces, cuando presentan esto como prueba, dicen que por ser un acta notarial, entonces es incuestionable. Entonces yo le digo, vea qué simple, le digo, yo me paro frente a la catedral, llamo a un notario público y le digo que me tome una declaración jurada y yo digo que yo soy el dueño de la catedral, ¿eso me convierte en dueño? No. Evidentemente no. O sea, el notario lo que hace es consignar simplemente lo que la otra persona dijo. Y la responsabilidad de la persona que lo dijo. Y la responsabilidad de quien lo dijo. Es más, el notario le puede hacer la advertencia que está diciendo una tontera y si él la quiere mantener es cosa de él, ¿verdad? Porque bueno, incluso en la declaración ponemos, ¿verdad?, que se hizo debidamente advertido. Exacto. Entonces el tema es, Rocío, que ponen a este tipo de gente a hacer una labor investigativa que lo que hace es tratar de amedrentar a las personas y todo. Un día esto me llamó una señora prácticamente ya en un estado de crisis, de nervios y todo, porque dice que ella nunca se había sentido tan ultrajada como en ese instante, porque le pasó exactamente eso. O sea, es que lamentablemente verdad, han convertido en la regla lo que debería ser una excepción si es que tienen pruebas. Y lo que yo les he dicho es, mire, si usted tiene la prueba, pues presenten una denuncia penal y se acabó. Diga que hay una estafa mediante seguro, lo que usted le dé la gana, pero... Yo tengo una pregunta para usted, que igual usted tiene alta experiencia en temas constitucionales y demás. ¿Es constitucional? ¿Está bien que venga un tipo de estos investigadores privados, para decirlo de alguna manera, y sienten a una persona y lo sometan a este tipo de interrogatorios? No, digo yo, ¿no están violentando mis derechos fundamentales? Por supuesto que sí, pero el tema es que en materia de seguro lo que les dicen es, mire, usted tiene que colaborar. Entonces yo le digo, sí, usted puede colaborar, pero usted no tiene por qué exponerse como si fuera un delincuente, efectivamente que le lesionen todos sus derechos fundamentales. Y lo más importante es que le pueden provocar un daño. ¿Puedo negarme, Boris, a ese interrogatorio? De decirle, no, muchacho. Sí, claro, de hecho yo a esa señora, porque ella pide una pausa y cuando me llama es en esa pausa, entonces yo le digo, no, retírese, dígale que usted no tiene que estar ahí. Es punto. Que incluso ante la fiscalía, ante el OIJ, podemos abstenerse a declarar, usar ese derecho, ¿verdad? Entonces, sí. Es que yo he estado ahí. Bueno, pues también me ha tocado ver que esta gente, este tipo de pseudoinvestigadores dicen prácticamente que hay un derecho de culpabilidad, ¿verdad? Entonces yo me quedo así como un derecho de culpabilidad. Sí, es que ya, si la persona se levanta y se va, automáticamente está aceptando que ella sí tuvo culpa, imagínense. Sí, no, definitivamente. Ahora entonces, Boris, ¿qué pasa si vengo y le digo al muchacho, no? O sea, usted explíqueme con qué autoridad me va a venir a mí a hacer un interrogatorio, dígame dónde está que la orden del juez o demás, ¿verdad? Exacto. ¿Qué va a pasar? Me van a decir que no me pagan. Lo peor que le pueden hacer es denegar ese reclamo y entonces ya pues hay las instancias para poder reclamar. No va a ser tan célere, pero el tema es, usted no puede someter su dignidad a una situación de este tipo para obtener el pago de un reclamo. Entonces ya vendrán las oportunidades, eso para mí es daño moral y hay precedentes de que eso se ha determinado de esa forma. Y entonces digámosles a todos los que nos van a ver en su casita, ¿dónde
denunciamos, ¿qué es lo que deben Bueno, de hacer? hay varias instancias. Bueno, lo primero tiene que ser ante la aseguradora. La ley de seguros crea una instancia que se llama la Defensoría del Cliente, la Defensoría del Asegurado o la Defensoría del Consumidor, dependiendo de la aseguradora que sea o el grupo de aseguradoras. Y entonces esa instancia que se crea por ley se supone que tiene cierta independencia. Yo voy a decirlo con toda honestidad, a mí no me ha ido mal en esas instancias, digo a mí como defensor de los consumidores, ¿verdad? Pero la mayoría de gente sí le ha ido mal. Pero yo creo que también es porque hay un desconocimiento específico de la materia, entonces tal vez no presentan el reclamo como tiene que ser. Pero a mí me sorprendió agradablemente que muchas de estas instancias, digamos, tienen gente que se ha preocupado por estudiar la materia y entonces de alguna forma le dan una buena recomendación a la aseguradora. Y muy pocas aseguradoras con esa recomendación hacen caso omiso. De hecho, solo he tenido un caso yo en mi vida profesional que se emite una resolución de este órgano y la aseguradora dice, no, eso es recomendativo y no voy a pagar. Y tuvo que terminar en la vía judicial. Boris, ¿y no me puedo brincar esa instancia, ir directamente a Sí, juzgados? claro. Tengo que Sí, aguantar la vía. Por supuesto. La que no hay que ir, y lo digo abiertamente, por si lo he dicho públicamente, esta es la superintendencia, que no sirve para absolutamente nada. La superintendencia en Costa Rica, ellos dicen que están atados de manos para poder resolver un montón de casos, ¿verdad? Y la realidad es que yo creo que no. El artículo 29 de la ley reguladora del contrato de seguros les permite, más bien la del mercado de seguros, que es la 8653, les permite desde mi punto de vista poder actuar y poder resolver muchísimo más de lo que hacen, porque al final usted presenta cualquier cosa en la superintendencia y le dicen eso no es resorte nuestro, vaya o a la vía judicial, lo reclamen a la aseguradora, etcétera, pero... Boris, me dijiste que muchas veces a nivel de la aseguradora no se ganan estos reclamos, para decirlo de alguna manera, tal vez por desconocimiento. Entonces, primero, ¿necesito un abogado para hacer el reclamo ante la aseguradora? Un abogado que sepa del tema, porque muchas veces los abogados son los que complican las cosas. Pero entonces no puedo solita ir y poner una denuncia, pensemos Lo que puede yo no soy hacer, abogada. lo puede hacer, pero el tema es que la materia es tan especial que normalmente se cometen errores. Entonces yo le digo a la gente, muchas veces pasa como con el mecánico, ¿verdad? Que cuando ya llega donde uno, el carro está completamente perdido, por decirlo de alguna forma, lo han manoseado mucho, ¿verdad? Pero lo ideal es que se hagan asesorar por las personas que saben, no necesariamente un abogado. Un buen corredor de seguros puede saber mucho sobre el tema y le puede colaborar en un reclamo también, ¿verdad? Hay corredoras que hacen este tipo de servicios y lo hacen muy bien. Ah, qué bien saber eso. Dígame una cosa, y entonces, ¿cuáles son los más comunes, así, el par de errores más comunes a la hora de presentar uno de este los reclamo? típicos es lo que se llama el interés asegurable, que es usted llega y tiene el vehículo al nombre suyo, pero resulta que se lo da a su esposo se lo da al primo y se lo van pasando y al final de cuentas el vehículo no está inscrito al nombre suyo, sino de un tercero o cuarto comprador, ¿verdad? O más bien está en manos de un cuarto comprador y sigue el nombre suyo y ese comprador lo pretendió asegurar y cuando va a cobrar le dicen no, usted no es el dueño y ya pasó por muchas manos, no estamos obligados a pagarle. Pero yo tengo una Ese es pregunta uno. ahí. ¿Por qué, Boris, cuando yo voy a asegurar mi carrito, no me dicen eso? No me dicen, usted es la dueña registral. Claro, le estoy diciendo la consecuencia, pero no le estoy diciendo cuál fue el error ahí. El error ahí, hay un error en lo que se llama el derecho a información, el derecho de asesoría y el derecho de advertencia. O sea, cuando usted va a tratar ya sea con el corredor de seguros, con el agente de seguros o en ventanilla con la aseguradora, con cualquier funcionario que esté en ese punto intermedio entre el consumidor y la aseguradora, ellos tienen esa obligación de asesorar, de advertir y de informar. Entonces, si a usted nadie le dijo que el vehículo tenía que estar registralmente al nombre suyo para poder asegurarlo, o peor aún, usted llega y le dice, mire, es que este vehículo es mío, pero realmente no está a nombre mío, está a nombre de mi ex suegra, por decirlo de alguna forma. Y entonces, si ese intermediario le dice a usted, no importa, no se preocupe, después arregla eso, y pasó algo y no le pagan, la embarcó. Y esa embarcada tiene una consecuencia muy clara que es
el pago de los daños y perjuicios para el consumidor. ¿Y a quién Porque demando ahí? ¿A la gente, a título a todos los personal, que a den la en la aseguradora? cadena, a todos los que estén en la cadena. Hay un precedente que nosotros hicimos, que fue lo que se llama llevar la teoría del riesgo a materia de seguros. La teoría del riesgo en Costa Rica surge en un caso emblemático en materia penal, que fue aquel caso de Monteverde, cuando se metieron los asaltantes y mataron un montón de gente y toda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría del riesgo? Que hay actividades que de por sí solas tienen un riesgo inherente que hacen que cualquier persona que se relacione con eso, ya digamos automáticamente puede caer en ese riesgo, y entonces la empresa o el titular, el productor, es el que está obligado a hacer el pago. El Banco Nacional en aquella ocasión dice, mire, ¿cómo voy yo a saber que me iban a asaltar? La respuesta es claro que tiene que saberlo. O sea, si usted tiene un banco y tiene plata y se maneja mucha plata, es obvio que los asaltantes van a andar detrás de eso. Entonces, la respuesta en materia de seguros a través de este caso, termina con la sentencia 232 del 2017 de la Sala Primera, ¿verdad? La respuesta es, mire, si usted está en la actividad de seguros, es obvio que la persona que le está comprando no sabe de lo que está comprando porque es una materia muy técnica. Entonces usted tiene que asumir el riesgo si esa persona no fue informada adecuadamente. Y eso también podemos aplicarlo, otro caso que se da mucho, que lo veo con la gente. El asegurador, y tengo otra pregunta ahí con respecto a eso. El asegurador te dice, ¿en cuánto quiere asegurarlo? Y usted, para usted su carrito vale todo, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, es que resulta que la pantalla me costó 500,000, que las llantas las acabo de comprar, que aquí, y le dice, asegúremelo en 10 millones. Y el otro, perfecto, le cobra las primas 10 millones. Y cuando aquel pobre le roban el carro o le dan una pérdida total, le dicen, no, es que el valor de mercado de ese carro es de 2,500,000 y resulta que había pagado 2, 3 años una póliza por 10 millones. ¿Aplica lo que me estás diciendo ahí también? Aplica al 100%. Mire, hay un caso, un precedente muy interesante de eso. A mí me invitan a un foro internacional en materia de fraude de seguros. Y entonces yo llego y digo, voy a hablar de las estafas de las aseguradoras, ¿verdad? Y entonces todos los que estaban se imaginan que yo iba a hablar de cómo estafaban a la aseguradora. Y yo le digo, no, la que estafa es la aseguradora. Claro. En eso, ¿qué es lo que le dice a usted el delito de estafa? El delito de estafa le dice, usted engaña a otra persona para obtener un beneficio patrimonial. Y entonces, si usted fue engañado por la aseguradora y ella se benefició patrimonialmente, ¿no hay una estafa? Claro que hay. Pero lo que pasa es que, como es una persona jurídica y no la física, entonces yo le digo, claro, la física tiene nombre y apellidos. Puede ser el agente de seguros, puede ser el corredor, claro, puede ser el funcionario, puede ser el gerente de la empresa, que es el que da la orden, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de decirle a las aseguradoras, ustedes también estafan. Y ustedes lo hacen en forma masiva, que es peor. ¿Dónde estaba usted hace como, no sé, hace como 20 años? Esperando que usted me invitara para poder conversar del tema. A mi pobre mamá le pasó eso con un carrito. Ella pagaba, claro, ¿verdad? Y pagaba, y yo estaba en el colegio, y pagaba y le pasó eso. Cuando a la hora del choque le dijeron, no señora, ese carrito realmente lo que vale es X cantidad. Y es que también a los usuarios nos da miedo. Claro. O sea, estamos hablando, es X empresa, X, y nos da miedo. ¿Y cómo vamos a ir a pelear? Bueno, que no le dé miedo, porque hay algo muy importante. Después de, vea, yo empecé a hablar de este tema, Rocío, hace 30 años. Cuando yo dije la palabra consumidor de seguros, era blasfemia en aquel momento, hace 30 años, imagínense. Fuimos a un curso en el INCAE, que lo dio un señor de apellido Exprúa, que fascinante era. Y entonces yo dije dos cosas ahí que causaron risa, que causaron hilaridad. Una, consumidor de seguros, y otra, hablé de la posibilidad de poder incursionar como profesionales en seguros en relación con otras materias, entre ellas el derecho. Y entonces, 30 años después, 27, porque eso fue en el 2026, sería en el 2021, se da una resolución emblemática en la Corte Interamericana, que fue el caso Vera Rojas contra Chile, en donde no solo me dan la razón en que podíamos hablar de un consumidor de seguros,
sino que el consumo, el derecho de consumo, es un derecho humano y entonces está en la más alta cúspide de la jerarquía normativa y entonces a la hora de analizar cualquier caso de estos, le podemos decir a ese operador jurídico de la aseguradora, mire, es que, perdón, usted me está tocando un derecho humano, que es mi derecho a consumir adecuadamente, y en una forma en que estoy frente a una posición de poder de usted, que es el que sabe, el que pone las condiciones, el que dice cuándo paga y cuándo no paga, y yo aquí soy la víctima. Pero no solo yo, sino mi familia, porque resulta que cuando su mamá choca el carro y no le pagan, entonces la familia se ve afectada porque usted estaba chiquitita, había que llevarla a la escuela o al colegio, ya no podía hacerlo, tenía que gastar en taxi, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, tengo un caso ahorita en Ecuador de una empresa familiar que tiene un servicio de barcos, uno de esos barcos se hunde, causan un daño terrible y la familia se viene a la ruina. Ese caso, por ejemplo, es un caso para la Corte o para el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque esa persona que era la dueña o el titular de la póliza que no le quisieron pagar y lo terminaron arruinando, no solo se arruinó él, se arruinaron todos sus empleados, la familia de los empleados, etcétera. Entonces las víctimas se multiplican en un caso de seguros, a veces sin que nosotros mismos sepamos. Es que sí, ¿verdad? El efecto colateral, el efecto dominó ahí va dando a muchas personas. Boris, hay algo que yo he estado viendo últimamente que pues no lo había visto y usted me va a sacar de la duda si es algo nuevo o qué. Ahora estoy viendo que las aseguradoras, después de que hay una sentencia en un proceso de tránsito, que ellos usaron esa bendita póliza, vienen y le están cobrando a la persona que salió culpable del accidente. Yo antes no veía eso, Boris, antes no lo hacían. Y entonces yo me pregunto, ¿verdad? No soy especialista en seguros y yo sola me pongo a ver, bueno, pero es que para eso la persona no estaba pagando la póliza. Entonces ellos se dejaron todas las primas y ahora vienen a cobrarle a Juancito lo que gastaron reparándole el carro a Boris. Bueno, eso siempre ha existido, se llama el derecho de subrogación. Pero no lo hacían. Sobre la póliza. Lo hacían en una forma muy deficiente, pero sí estaban obligados a hacerlo, porque se supone que nadie puede lucrar con el seguro. Entonces, si ya a usted le pagaron el arreglo, por decirle algo, y resulta que de ese arreglo era 1.000.000 y a usted le pagaron 800,000, el deducible son 200,000, entonces usted puede cobrarle al tercero esos 200,000, pero los 800 es un derecho ya de la aseguradora porque ya se los pagó a usted. Entonces sí pueden cobrar esos 800. Que no lo hacían... o no lo hacían bien, sí, como usted dice, pero sí. Entonces, ¿en qué quedó todas las primas, las mensualidades que pagó el asegurado? No, usted pagó no para enriquecerse, ese es el principio. Usted pagó para que cuando tuviera que ocuparlo se le pague, entonces a usted le pagaron. El tema es que el tercero no tiene por qué beneficiarse de lo que usted pagó. Entonces, pero si yo estoy de acuerdo, como en los finiquitos, que las personas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, y utilicemos la póliza suya, yo le pago el deducible. Ahí es diferente porque entonces no hay responsabilidad civil del tercero, porque ya usted concilió, y si usted concilió, entonces lo está eximiendo de esa responsabilidad. Y por eso, entonces por eso es que necesitamos, para conciliar y usar la póliza, que la aseguradora... Muy bien, es una muy buena pregunta, porque puede ser que hay más de un vivazo, ¿verdad? Que dice, no, voy a conciliar, voy a usar mi póliza, aunque no haya tenido la culpa, para que me pague el otro también. Entonces ahí sería una forma, ahí sí sería una forma de engañar a la aseguradora, y por eso se necesita el visto bueno, ¿verdad? No, incluso se sabe que los finiquitos, cuando los presentamos a los despachos, ellos nos indican, ¿verdad? Que tiene que ir ese visto bueno, de alguna manera. Sí. Bueno, Boris, y cuénteme, así también, ¿qué pasa con otro tipo de seguros? Por ejemplo, incendios. A mí todo me ha pasado en la vida, dice nuestro querido Sergio González. Resulta que a mi mamá se le quemó una casa, una casa que ella alquilaba, y lo que tenían era, el señor lo que tenía, mi mamá ni sabía, o sea, es que vamos a ver, ¿verdad? Es desde la ignorancia. Le alquilaba a un señor que lo que tenía era una fabriquita que hacía aviones a escala. Bueno, esa cosa se incendió y ahí vine
Ahí viene Sí. que dijo el seguro. No pagaron. Que no, porque era una actividad que no estaba reportada. Ujú. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer las cosas correctas para que personas, como le pasó a mi mamá hace tantos años, que perdió esa casita, que era el sustento de todos nosotros? Me acuerdo como hoy que un vecino llegó a la casa pegando gritos, que la casa se estaba quemando, ¿verdad? Gracias a Dios no había nadie, porque ni los trabajadores estaban, fue de noche. ¿Cuál es la forma correcta, A Boris? mí me duele mucho, Rocío, cuando oigo esas historias porque el seguro de incendio en Costa Rica ha sido un seguro prácticamente solidario por parte del Estado, es muy barato. Imagínense que hoy en día estamos hablando alrededor de 4.000 colones por millón al año. O sea que si usted tiene una casa de Yo no 10 sabía, millones, no entonces sabía le va a que era tan costar barato. 40.000 al año, ¿verdad? Voy a asegurar Al mi año. casa, voy a asegurar. Sí, y entonces es un seguro, hoy en día hay varias modalidades de seguros que cubren el tema, ¿verdad? Pero es que nos acostumbramos a ver un cuerpo de bomberos en Costa Rica tan eficiente, ¿verdad? Y hoy en día mucho más porque tienen mucha plata, ¿verdad? Reciben el 4% de las pólizas de todas las aseguradoras, entonces el cuerpo de bomberos tiene mucha plata y entonces son más eficientes todavía porque tienen mejores condiciones. Con razón, uno de esos equipos que hasta queda a gusto. Ah, ¿verdad? sí, no, es que ahora están mejor que el propio INSS. Ujú. Entonces el tema es que como esas condiciones son así, la gente a veces piensa que es muy caro, no, es un seguro muy barato, le da mucha protección, pero volvemos al punto, tiene que estar la persona asesorada adecuadamente por quienes, por los que son encargados de llevar a cabo, digamos, esa labor en forma especializada, agentes de seguros, corredores de seguros, abogados especialistas y cualquier funcionario de la aseguradora que le brinde esa protección, digamos, empezando desde las tratativas, decimos los abogados, ¿verdad? Todo el tema que es informar adecuadamente, asesorarlo, que es decir, cuál es la mejor decisión que tiene que tomar, pero la más importante de todas, Rocío, es la advertencia. O sea, si yo le estoy vendiendo a usted un seguro de incendios y no le digo que si usted le alquila esa casa a una persona que trabaja con químicos o con combustibles y todo, eso le va a encarecer muchísimo, no se la puedo asegurar, ¿verdad? Porque si pasa algo no le va a cubrir, esa advertencia es necesaria. Si yo le digo a usted, como pensamos, como tenemos un caso actualmente en casación, resulta que va donde un colega, donde un abogado, y le dice la corredora de seguros, él le dice, mire, aquí hay un río a los 125 metros, si ese río se sale hasta aquí, me va a cubrir todo esto. Y entonces ella le dice, no, mire, no se preocupe, porque la distancia son 75 metros. Ya después de los 75 metros, claro que le va a cubrir. Bueno, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el río se lleva solo la tierra y quedan las casas? Porque él tenía como unas cabinas, ¿verdad? Y entonces le dice, no se preocupe, toda la propiedad está cubierta. El principio en seguros es que el terreno nunca está cubierto. Entonces la aseguradora llega, pasa lo que el señor previó que podía pasar, ¿verdad? Y resulta que la aseguradora le dice, no voy a pagarle, porque ¿en qué cabeza cabe que el seguro está cubriendo al terreno, ¿verdad? Bueno, la respuesta nuestra es, en la cabeza de ese consumidor, que no tiene por qué saber por qué el seguro no cubre, porque para él la propiedad es completa, es terreno y es casa. Cuando usted dice, mire, yo tengo una casita ahí en Heredia, usted no dice, no, es un terreno que tiene tales condiciones y sobre ese terreno está una casa. No, usted piensa en la propiedad completa. No, ¿verdad? y definitivamente, si usted me lo dice, yo le hubiera dicho así, pero es todo, ¿verdad? El conjunto. Y Exacto. ahora usted me está diciendo que no es así, Bueno, ¿verdad? Entonces, resulta que nos dieron la razón en primera instancia. Obviamente la aseguradora presenta el recurso de casación y estamos en ese conflicto en este momento a ver qué resuelve. Yo esperaría que la sala primera resuelva con la misma sensatez que lo hizo el tribunal de primera instancia. Boris, de verdad que estoy aprendiendo muchísimo con usted este tema de seguros. Y dígame algunos consejos prácticos para los usuarios, para las personas que no sabemos nada de esto, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? En la información primera que usted da, en esas primeras conversaciones, está el éxito de todo el seguro. Gracias a Dios yo no tuve un conflicto nunca con un cliente en este sentido. ¿Por qué? Porque incluso cuando tenían que presentar un reclamo y no se les pagaba porque tenía razón la aseguradora,
ellos comprendían que había sido un error de ellos. Ya me sacó las lágrimas y todo. Sí, es que da llanto estas aseguradoras. Usted ¿verdad? sabe que yo creo que eso que usted está diciendo es sumamente importante y yo lo voy a aplicar, no solamente si estamos vendiendo una póliza. Creo que como abogados tenemos esa supuesto. responsabilidad Exacto. de decirle a la persona, mire, usted puede demandar, todos pueden demandar, pero resulta que si no lo gana puede tener ciertas consecuencias, ¿verdad? Entonces tenemos Son que ser principios súper que se aplican a cualquier actividad de consumo, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos que nosotros brindamos un servicio al usuario de nuestros servicios, tenemos que verlo como un consumidor, en este caso, de los servicios profesionales. O sea, si yo llego y usted me contrata y yo nunca le digo que usted tiene la posibilidad de ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, mire, me decía una vez una persona, es que mire, ¿para qué le mete miedo? Le digo, no, es que eso no es miedo. Tiene que tener claro que le están acusando de un delito y que es un delito que si la condenan, esta persona va a ir a la cárcel, no por 1 año, no por 3 años, puede ser hasta 12 años. Claro. O sea, ahí no hay ejecución condicional de la pena, ahí no hay nada. Entonces, yo les digo, mire, ¿por qué? Porque a veces, y sobre todo en materia penal, se lleva uno las sorpresas de que salen esos conejos del sombrero por cosas que no le dijeron a uno antes, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente siempre, mire, el abogado es como el sacerdote, usted tiene que confesarle todo, porque si no está listo. Y no se deje llevar por el abogado que le dice desde el principio, eso es facilísimo y eso está ganado. No, esos son los peores. Salga huyendo de ahí, ¿verdad, Boris? Salga huyendo completamente. Boris, creo que ya se nos fue el tiempo y vamos a tener que tener otro episodio para hablar de esto porque de verdad que es muy interesante el tema de seguros y el desconocimiento que tenemos los usuarios, ¿verdad? Porque me meto dentro de ese paquete, ¿verdad? Tenemos mucho desconocimiento con respecto a eso. Pero bueno, antes de terminar, denos un consejo final, un cierre con respecto a esto como el ABC, como miren, lo mínimo que usted como usuario tiene que verificar antes de adquirir una póliza. Empecemos con el concepto de seguro. El concepto de seguro es algo que yo adquiero para poder cubrir un hecho futuro e incierto. Yo no estoy pagando para lo que sé que va a pasar, no. Estoy pagando por si acaso pasa, ¿verdad? Ojalá que no me enferme, ojalá que no choque, ojalá que no se me queme la casa, etcétera, ¿verdad? Pero si pasa, por supuesto quiero que eso me proteja, porque eso responde a lo que se llama la ley de los grandes números. O sea, mucha gente está en esa condición de riesgo y entonces a los que les pasa se cubren con lo que pusieron los demás. Entonces, sea siempre precavido, un seguro va a ser protección para usted y para su familia. Si yo voy a viajar, estoy expuesto a un riesgo, que es que el avión se caiga, que me maten en otro país, que me dé una enfermedad, entonces tengo que llevar un seguro de X. Yo soy obsesivo en esa materia, Rocío. Yo antes viajaba sin seguro, ahora yo creo que es porque ya uno se está poniendo viejo, porque lo primero que hago es, ¿y el seguro? Me meto en línea y me compro un segurito. Usted me dice a mí, vea, Boris, me lo encontré a pie, y usted me dice, le presto mi carro para que vaya ya a los 500 metros, y yo le digo, Rocío, enséñeme la póliza primero. ¿Cómo si se lo estoy prestando? Sí, yo no recibo un carro en préstamo, no me monto un carro si no tiene el seguro adecuado, porque mi vida y la vida de los demás está en riesgo también. Claro, y se por ponerle un ejemplo, igual cuando viajo, igual, o sea, un día recientemente tuve un viaje, ¿verdad? Entonces el cliente me compra el seguro, me dice, ahí le puse el seguro y todo, le digo, no, ese está malo. Digo, tiene que hacer, no, pero vale 5 veces más, a mí no me importa. O sea, ese es el que yo necesito. O sea, usted no compra un seguro por cumplir un requisito, usted lo compra para que tenga protección. Todo mal. Puede comprarlo en línea, pero si lo compra bien. Si no, me llama y yo lo asesoro. Eso voy a hacer. Usted viaja mucho. La próxima que Dios me permita ir a algún lugarcito, te voy a preguntar cuál seguro Por favor, comprar. por favor, para que esté protegida y me deje como beneficiario. Boris, vamos a tener otro episodio hablando del tema de seguros, porque nos quedan seguros de vida, beneficiarios y todo eso por fuera. Así que muchísimas gracias por estar un enorme placer hoy conmigo. Y bueno, todos ustedes, muchísimas gracias. Esto fue Legalmente Hablando con Rocío Córdoba. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Chao.